Buenos días a todos. Gracias a Nespro para darme la oportunidad de presentar nuestras soluciones. Vamos a cambiar un poco de dominio, creo, entrando un poco más en la infraestructura y el rendimiento de la infraestructura. Me llamo Boris Rogier y trabajo para una empresa europea que se llama Securactive, que está especializada en este dominio. Vale, voy a empezar con una breve presentación corporativa. Luego os voy a presentar un poco de qué sirve Performance Vision, que es el nombre de nuestra solución, y a qué problemas responde. Voy a enseñar cómo se puede solucionar un problema de rendimiento de aplicaciones y de red, y luego os daré pues, un ejemplo muy concreto. Bueno, sobre Securactive somos una empresa europea y tenemos dos especialidades. La primera es Application Performance Management, es decir, rendimiento de las aplicaciones en la red, porque nuestra especialidad inicial es el análisis de comportamiento de redes. Y entonces nos hemos especializado luego en rendimiento de aplicaciones. Tenemos 500 clientes en Europa a través de 30 distribuidores. Uno de ellos, y el único en España, es Nespro, que está certificado. Bueno, hemos conocido un buen crecimiento y también un reconocimiento a nivel internacional a través de premios como Red y sobre todo el reconocimiento de nuestros clientes, que son muchos y sobre todo muy variados en tamaño, tanto como en sectores o industrias, porque veis ahí pues empresas muy diversas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues es demostrar el rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura tal como los usuarios la experimentan. Muchas veces cada dominio en IT pues habla de rendimiento por su parte y en algún momento tenemos problemas cuando los usuarios se quejan del rendimiento que ellos notan y entonces tenemos que ser capaces de hacer un troubleshooting, de entender por qué el rendimiento para los usuarios se ha degradado. En una segunda etapa, la mayoría de nuestros clientes pues, tienen que tener una vista proactiva sobre el rendimiento de las aplicaciones en la red y empezar a saber por dónde andan a nivel de rendimiento. Y el tercer paso es de hacer lo que llamamos IT Intelligence, es decir, tener datos para anticipar cambios, para preparar migraciones, para preparar cambios, para cambiar despliegues de aplicaciones nuevas y hacer que estas etapas pues, se pasen lo mejor posible. Para hacer esto, nuestras soluciones ofrecen 4 tipos de funcionalidades. Dan una visibilidad sobre lo que se llama en inglés usage, que es el uso de la infraestructura, que son cosas básicas como cómo se usa la red, qué tipo de aplicaciones gasta qué tipo de capacidades, quién hace qué y para hacer diagnósticos. Segunda parte es la parte de red, es decir, cómo se comporta la red. La red se comporta da un rendimiento bueno, malo, está congestionada, no está congestionada, quién sufre de problemas, qué tipo de errores podemos ver. Tercera cosa, un tipo nuevo de aplicaciones que son todas las aplicaciones de voz y de videoconferencing. Y estas aplicaciones tienen problemáticas pues, especiales y es importante cubrirlas. Y la última y la más importante para nuestros clientes son las aplicaciones de datos. Es decir, tener una idea de cuál es la calidad de experiencia de los usuarios cuando atraviesan la red para contactar y utilizar una aplicación y entender cuando tienen un problema de rendimiento, dónde tienen que buscar la causa para este problema de rendimiento, que es la razón mayor para nuestros clientes de comprar nuestros productos. ¿Cuál es el challenge con rendimiento? Hay algo muy específico cuando se trata de monitorización. Muchas veces empezamos por cosas bastante sencillas que tratan de disponibilidad. Cuando llegamos a hablar de rendimiento, hay algunas problemáticas que son más complicadas. Hay 3 efectos. El problema número 1 es que el rendimiento, performance en inglés, es algo subjetivo. Es decir, que varios usuarios os van a dar un feedback muy distinto según cómo usan las aplicaciones, según su nivel técnico y que el feedback que tenemos sobre el rendimiento es algo que
no favorece un diagnóstico claro. Y esto es el problema número uno, es como un poco una nube a nivel de rendimiento. La segunda causa del challenge del rendimiento es que normalmente tratamos de comportamientos que no son permanentes y entonces son difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque un problema de rendimiento muchas veces da un problema que dura mucho tiempo en una empresa, en una organización, porque son cosas que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y entonces, si no tenemos trazabilidad de lo que ha pasado, no tenemos un medio, una manera de diagnosticarlo. Y la última parte del challenge es que la causa puede estar en cualquier parte de lo que llamamos la cadena aplicativa. Y la cadena aplicativa puede tener un sentido mucho más largo que la cadena de servidores, porque incluye también la parte de workstations, la parte de red local y distante, y tanto como el storage y la parte de servidores y de base de datos. Y entonces esto es un challenge para los servicios informáticos, porque estos servicios están normalmente organizados de manera vertical, separando estas partes o a quién gestiona cada parte de la cadena aplicativa. Y entonces es un nuevo challenge. Y normalmente este challenge, ¿cómo aparece de manera muy concreta? Pues así, cuando hay un problema, el mayor problema que tenemos es de saber de dónde está el problema en la cadena aplicativa. Y normalmente, y esto es un dibujo muy, ¿cómo decir esto?, divertido y un poco infantil, pero representa muy bien unas situaciones muy comunes, que son que cuando hay un problema de rendimiento, que hay quejas de usuarios, pues todo el mundo puede mirar su parte, no ver nada del problema de rendimiento y que entramos en un ciclo que es vicioso, donde poco a poco crece tanto la frustración de los usuarios y la pérdida de productividad como la frustración de los de IT. Entonces, ¿qué es lo que una PM puede traer? Gracias. Pues hay 5 pasos que una PM puede traer. Una PM es Application Performance Management. El número 1 es de medir la calidad del usuario, la experiencia que el usuario final conoce cuando usa una aplicación. Y esto es un primer paso porque da una medida objetiva. Y la medida objetiva es el primer paso para hacer diagnósticos, es el primer paso para medir y mejorar, es el primer paso también para saber dónde andamos. La segunda cosa que puede traer es una reducción de tiempo para diagnosticar y resolver un problema de rendimiento. Es decir, saber cuando tenemos un problema de rendimiento, ser proactivo y entonces ganar tiempo en el diagnóstico, luego hacer el diagnóstico mucho más rápido porque tenemos trazabilidad de lo que ha pasado y podemos detectar de dónde viene el problema de rendimiento que tenemos. Tercer paso, que normalmente coincide con el primero, es de implementar una resolución colaborativa de los problemas. Esto se refiere directamente al dibujo anterior, es decir, que normalmente los problemas de rendimiento pues coinciden con problemas pues de productividad y de colaboración entre distintos departamentos de IT. Y aquí podemos entrar en una fase donde estos departamentos tienen una referencia central sobre cuál es el rendimiento para los usuarios y quién tiene que trabajar en qué caso. Y eso hace ganar un volumen enorme de productividad a nivel de IT. Cuarto paso, facilitar la mejora continua. A partir del momento que tenemos una medida de lo que es el rendimiento, podemos empezar a buscar pues, las cosas que penalizan el rendimiento y mejorar poco a poco y enseñar hasta qué punto hemos mejorado y enseñar lo que cada inversión ha traído a nivel del rendimiento de las aplicaciones. Y el último paso son gestionar los cambios, implementaciones, migraciones de manera mejor. Vamos a pasar por un caso muy concreto, porque a nosotros nos gusta enseñar cosas extremadamente concretas
sobre lo que puede traer una solución como Performance Vision en un caso. Normalmente, cuando encontramos a clientes interesados por nuestra solución, hay un workflow que les parece particularmente interesante. Es cuando tienen un problema de rendimiento que no saben de dónde viene, es ver en cuántos pasos Performance Vision les puede dar una respuesta sobre dónde mirar por la causa inicial del problema de rendimiento. Y esto es una cosa que podemos hacer en 4 clics. Entonces voy a enseñarles un escenario muy sencillo. El primer paso es, esto es un dashboard que les enseña pues, la calidad de experiencia de los usuarios para las aplicaciones que son críticas. Aquí tenemos una cosa muy sencilla con un puntito rojo que nos indica que una aplicación que se llama Labo RD1 ha tenido una degradación a las 10:44 minutos, que es un ejemplo. Hacemos un primer clic y aquí tenemos un breakdown, una decomposición de la calidad de experiencia entre el tiempo de respuesta de red, el tiempo de respuesta de servidores, el tiempo de transferencia de datos, que depende de la cantidad de datos que transferimos. Y rápidamente podemos ver que es un problema por el lado de servidor y aplicaciones. Debajo ya veremos que hay un solo servidor, un solo grupo de usuarios, pero si hay más usuarios y más servidores, ya veremos en esta primera etapa cuáles son los servidores y cuáles son los usuarios que están impactados por el problema de degradación de rendimiento. Haciendo un clic más en la parte de usuarios, podemos bajar al nivel del usuario y si vemos un usuario, un grupo de usuarios que tienen un problema de rendimiento más alto a nivel de servidor, por ejemplo, un clic más nos traerá a ver la transacción misma y poder ver a nivel microscópico lo que pasó, para qué transacción tuvimos un problema y tener algo que podemos enseñar a la gente de aplicaciones, por ejemplo, para que ellos puedan mirar por la causa inicial del problema de rendimiento. Es este tipo de sistemas muy rápidos que ayuda mucho. Y ¿qué vamos a decir? Queremos esto para aplicaciones tradicionales como cloud o virtualizadas también.